¿Cómo están, jóvenes? Un gusto de saludarles. Vamos a continuar viendo algunas características de los arreglos que habíamos estado viendo y vamos a ver en este caso, en este momento, cómo se pasan los arreglos como parámetros. ¿De acuerdo? Bien. No nos olvidemos que la idea de poder comunicar datos de un lugar a otro dentro del programa es con la finalidad o buscando siempre modularizar los problemas, es decir, dividirlos en partes. Como los arreglos nos dan una potencialidad enorme para manejar varios datos, volúmenes de datos, es importante también tener esta posibilidad de pasarlos como parámetros para que, digamos, dividamos el proceso que se pueden hacer con cada uno de estos. ¿De acuerdo? ¿Cómo pasamos parámetros a funciones o procedimientos? En C, jóvenes, si bien tenemos pasos de parámetros por valor y por referencia, los arreglos en C siempre pasan o siempre se pasan por referencia. Aunque nosotros no especifiquemos que sean por referencia, siempre se pasan por referencia. ¿De acuerdo? Eso lo hace directamente el compilador. Y esto tiene una explicación muy sencilla. Si nosotros estamos hablando de volúmenes de datos, pensar en pasar parámetros o arreglos por valor significaría generar copias en la memoria de esa cantidad de elementos dentro de un arreglo. Entonces eso nos desbordaría la memoria. Bueno, obviamente en los equipos actuales, digamos, eso pasa, ¿no? Eso no es tan importante. Pero digamos que antes el hacer esta copia demandaba mucho recurso en tema de memoria. Por eso es que se decidió manejar de esta forma los arreglos y pasos de parámetros. ¿Ok? ¿A qué me refiero con que siempre pasan por referencia? Fíjense, estos son algunos ejemplos de cómo yo puedo definir, por ejemplo, en una función, un arreglo como parámetro. Por ejemplo, en este caso es una función suma, ¿ya?, de tipo entero, y como parámetro estoy mandando el arreglo. ¿Sí? Fíjense que no es necesario poner la cardinalidad cuando uno define el parámetro, ¿ya? No es necesario. Y ya vamos a ver con el otro ejemplo que está más abajo que tampoco es necesario poner el ampersand que poníamos acá adelante. Podemos ponerlo como podemos no ponerlo. ¿Sí? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, calcula. Es de tipo float. El arreglo es de tipo float, así va el arreglo, sin cardinalidad. Y podemos añadir al lado otro tipo de parámetros, ya sea por valor o por referencia, ¿sí?, pero que nos ayuden a trabajar el arreglo que estamos haciendo. En este caso, n es el tamaño del arreglo. Ya vamos a ver que prácticamente es como una especie de norma, ¿sí?, incluir al lado del arreglo el tamaño que este arreglo tiene o el tamaño de los elementos o la cantidad de elementos activos que ya alguna vez habíamos mencionado en el otro video, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la cantidad de elementos activos son aquellos elementos que efectivamente se están utilizando del arreglo. Yo puedo tener un arreglo de 50, pero puedo estar utilizando solo 10. Yo como programador tengo la posibilidad de llevar ese control. Tengo que tener una variable que vaya contando, si quieren, los elementos activos que tengo dentro de ese arreglo vector. Entonces, es importante que este numerito, esta variable que controla esto, siempre esté a disposición de nosotros. En ese caso, como se muestra en este ejemplo, puede ir tranquilamente como un parámetro adicional que me va a permitir trabajar el arreglo de acuerdo a lo que yo necesite, ¿sí? Otro ejemplo, float, media, un arreglo, ¿sí? Fíjense que en este caso estoy prescindiendo de los corchetes, ¿ya?, pero estoy añadiendo el ampersand, ¿ok? De la misma forma, se va a asumir que es un arreglo.
En realidad esto genera un puntero a un arreglo, ¿ya? No es tan utilizado. Lo más adecuado siempre es manejar de esta forma, ¿ok? Como la segunda. Y las llamadas serían de este estilo, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, A, B y C fueran arreglos de los tipos que hemos definido, yo puedo llamar a suma con el arreglo A. Y fíjense que acá ya no necesito ponerle los corchetes, ¿sí? Los corchetes rectos. ¿Por qué? Porque asumimos que arribita hay una definición de A diciendo que A es un arreglo, ¿ok? Entonces mando A y automáticamente ese A lo recibe ARR, que es el arreglo, y con eso voy a trabajar. Lo mismo pasa con B y C en los ejemplos posteriores. Acá yo puedo mandar un número entero, o puedo mandar, como en el último ejemplo, una variable que contenga algún número. En estos casos son variables de tipo entero, ya sea que los reemplacemos con un valor constante o con una variable que pueda tener el tamaño del arreglo. ¿Sí? Bien. Hay un ejemplo muy clásico para ejemplificar, valga la redundancia, el uso o el paso de parámetros de arreglos a funciones o procedimientos. Es un ejemplo de lo que se conoce como la búsqueda en arreglos. Hay un tipo de búsqueda que ejemplifica muy bien esto. Pero antes me gustaría explicarles de que no solamente con los arreglos tenemos procesos como estos. Hay distintos tipos de procesos que se pueden hacer con arreglos. Puedo querer yo buscar un elemento dentro de un arreglo. Puedo querer ordenar un arreglo. Puedo querer encontrar el más grande o el más chico de un conjunto de números almacenados en un arreglo. Si se dan cuenta, son distintos tipos de procesos. En este caso vamos a tocar un proceso conocido como búsqueda lineal. La búsqueda lineal lo único que hace es buscar un elemento, un número, dentro de un arreglo de números. ¿De acuerdo? Se hace esta búsqueda comparando el elemento uno por uno con todos los elementos que forman parte del arreglo. Entonces, no es complicado, ¿sí?, de entender. Es una búsqueda quizás la más natural que nosotros haríamos. Si yo les dijera, por ejemplo, que ustedes busquen a, digamos, el alumno Cristian Uriona dentro de un conjunto de 20 estudiantes, ¿qué es lo que harían? Se acercarían uno por uno y lo que irían haciendo es ir comparando. ¿Cómo se llama el estudiante? Con el nombre que yo tengo. ¿Cómo se llama el estudiante? Con el nombre que yo tengo. En algún momento puedo encontrarlo, como también puedo no encontrarlo, ¿no es cierto? Para eso está justamente este tipo de ejercicios, ¿sí? Consiste en lo siguiente, fíjense. Esta es una función que se llama búsqueda lineal. Esta función recibe como entrada un arreglo de números enteros, ¿sí?, denominada array A, ¿de acuerdo? Esa es una entrada. Recibe como entrada y un paso de parámetros por valor la clave, es decir, lo que yo quiero buscar. Y también recibe como entrada el tamaño, que es el tamaño de este arreglo, ¿sí? No necesariamente en ese orden, jóvenes, puede esto estar intercalado, pero obviamente el ejemplo está así, ¿ya? Entonces son tres entradas: el arreglo, lo que estoy buscando y el tamaño de este arreglo, ¿sí? ¿Qué voy a devolver en el nombre de la función? Voy a devolver si el nombre está o no está. Si no está, voy a devolver un -1. ¿Ok? Si el nombre no se ha encontrado, voy a devolver un -1. Pero si sí se ha encontrado, voy a retornar la posición en el vector o en el arreglo donde se encuentra este número, ¿sí? Y es tan sencillo como lo siguiente. En los ejemplos que hemos visto anteriormente, hemos visto que usábamos un for para movernos dentro del arreglo. Este arranca en 0, llega hasta el tamaño. No se olviden que el tamaño es una referencia. Si yo digo el tamaño es 4, el índice va a ir de 0 al 3, ¿no es cierto? Tiene 4 elementos, pero van del 0 al 10 en el tema del índice. Entonces, por eso es que va de 0 al tamaño, pero al menor que el tamaño, no menor igual al tamaño, ¿sí? Y lo único que vamos haciendo es comparamos cada posición
con la clave que estamos buscando. Si en algún momento estas dos se igualan, entonces voy a terminar la función retornando la posición en la cual yo he encontrado el elemento dentro de esta función. ¿Okay? Por si acaso, es importantísimo esta aclaración. La posición se refiere en este caso al índice, ¿sí? No a la posición desde la perspectiva del usuario. Como les decía, para el usuario, la posición 4 de una lista es la posición que se encuentra en cuarta posición, digamos, si vale la redundancia. Pero para el programador esa cuarta posición se refiere al índice cuarto, que es el índice número 3, ¿sí? 0, 1, 2 y 3. Ese es el índice cuarto. Entonces, mucho cuidado con confundirnos siempre con eso, ¿sí? Bien, vamos a seguir haciendo ejercicios, chicos. Les voy a subir otra vez ejercicios para practicar y seguramente vamos a tener la sesión para analizar y revisar estos ejercicios. Les estoy subiendo junto con este video también el código para la búsqueda lineal. Si se fijan, la búsqueda lineal no tiene, la función no tiene ni since ni else. Todo se hace afuera. Toda la conversación se hace en la función main, pero la búsqueda lineal es una función sueltita, sin since y out. Eso es lo que estamos pretendiendo hacer con estos ejercicios. En esa línea van a ir los ejercicios que se van a llevar para practicar hasta el viernes. ¿De acuerdo? Les mando un cordial saludo, cuídense mucho.